Se cortó el videito hace un rato, pero bueno, que sea como un segundo video. Nos habíamos quedado analizando Juan 3:16. Cámara por acá, por favor. Vamos a analizar Juan capítulo 3, versículo 16. Juan, les decía, es el libro. ¿Ya? Juan es el libro a analizar. Nos piden el capítulo 3 y nos piden el versículo 16. Entonces, como ya sabemos que Juan es el libro, ahora vamos a hacer su abreviatura. La abreviatura de Juan es JN, siempre la primera con mayúscula y la segunda con minúscula. Luego viene el capítulo, un poquito más grande, capítulo 3. Luego viene un signo, que es la coma, un signo de puntuación. 3, versículo 16. La coma, queridos papás, ¿ya?, separa al capítulo del versículo. La coma separa al capítulo 3 del versículo 16. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, les digo que busquemos Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32? Miren, lo hice todo con rojo para que vean la diferencia. Con negro. Lucas, L, la católica, ¿no? Lucas, la primera con mayúscula, la segunda con minúscula, el libro que estamos buscando, ¿no? El capítulo sería el 15, luego viene la coma que separa el capítulo, en este caso, de los versículos. La coma, 3:16, 15, 11, 32, separa al capítulo de los versículos. Muy bien. Y acá tenemos, a diferencia de la cita de Juan, que dice del 11 al 32. Entonces, el guión nos señala de qué versículo hasta qué versículo va a ir. Eso creo que todos en casa lo sabemos, papás y sobre todo los jóvenes que también ya lo saben. Pero para los más chiquititos sobre todo, ¿no? Primero el libro, abreviatura, capítulo, la coma separa al capítulo del versículo y el guión, como en este caso, dice desde qué versículo hasta qué versículo hay que leer. ¿Entendido? Muy bien. Ahora lo vamos a buscar en la Biblia. Lo vamos a buscar en la Biblia. Miren, chicos, vamos a buscar Juan 3:16. Es una cita bíblica que les decía hace un rato que a mí me gusta mucho, que le tengo mucho cariño. Y sobre todo en este tiempo de Semana Santa, nos ayuda a recordar por qué Jesús dio su vida por nosotros y por qué Dios entregó a su único Hijo. Entonces, cámara por acá, por favor. Juan, queridos chicos, lo vamos a encontrar. Juan es un evangelio. Entonces, los evangelios es el primer grupo de libros con el que comienza el Nuevo Testamento. Hace un rato yo les mostré los libros que están de acá para acá, o de la primera parte hasta la mitad vendría a ser el Antiguo Testamento, hasta los Salmos, y luego viene el segundo grupo, ¿no es cierto?, que es el Nuevo Testamento. Entonces vamos a ver, está de cabeza la Biblia. A ver, entonces, vamos a ir hasta el Nuevo Testamento. Como les decía, Salmos, luego viene el Nuevo Testamento, y nos pide buscar Juan. Vamos a ir al Nuevo Testamento y miren, primer evangelio, Mateo. Luego, ¿qué evangelio vendrá? Miren, vamos a seguir hojeando así rápido. Marcos. Pasamos Mateo. Siguió Marcos. Ahora viene Lucas, Mateo, Marcos, Lucas, Nuevo Testamento. ¿Ya? Y luego viene Juan. ¿Qué capítulo nos pide? 3. Acá está el 6, entonces estará más adelante. Juan, capítulo 3. En la Biblia, el número grande indica el capítulo. Evangelio de Juan, capítulo 3. ¿Qué versículo nos pide? 16. Juan, capítulo 3. Y vamos a buscar en los números chiquititos. Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Lo pueden ver bien ahí?
¿Y qué dice? Así amó Dios al mundo, le dio al Hijo único para quien crea en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estamos leyendo el versículo 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Entonces, es lo que hemos pedido analizar. Juan capítulo 3, versículo 16. Hemos leído el versículo 16 del capítulo 3 del libro de Juan, que es un evangelio y que está ¿dónde? El libro de Juan entonces, en el Nuevo Testamento. ¿Y qué nos dice? Pues tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él se salve. Y ese es el significado de la Semana Santa. Es el significado de la Semana Santa. Pues tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él se salve. Y tú y yo, querido papito, querido hijo, queridos chiquis, como les digo a mis hijos de primaria, creemos en Dios, creemos en Jesús. Jesús vino a dar su vida por ti y por mí, y en esta semana lo recordamos con su pasión, muerte y resurrección. Mira lo importante de Juan 3:16. Pues tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que cree en Él se salve. Y tú y yo nos queremos salvar en este tiempo de coronavirus. Nos queremos salvar, pues hay que creer en Dios. Hay que creer en el Hijo de Dios. Les invito a leer Juan capítulo 3, versículo 16. Todos los días. Todos los días. Eso así rapidito en cuanto a cómo ver y analizar, a cómo encontrar una cita bíblica. Ahora, ¿cómo la vamos a analizar? Esto, algunos chicos ya lo saben. Hay 5 pasos de un buen análisis. 5 pasos de un buen análisis de cita bíblica. Entonces, el primer paso es transcribir la cita que me están pidiendo. ¿Entendido? Muy bien. Segundo paso, analizar el contexto. O sea, analizar los versículos anteriores y los versículos posteriores a lo que nos dicen. Ahí analizaremos como contexto por qué lo dijo, ¿no? ¿En qué momento? Si leo versículos anteriores, me explicará por qué llegó y cómo se llegó a esa frase, a esa palabra, a esas palabras. Y si sigo leyendo, entenderé por qué dijo eso, para quiénes lo dijo, quién lo escribió, ¿no? Tercer paso, analizar las citas paralelas. Ahorita les voy a mostrar esto para que en la misma Biblia lo vean. Cuarto paso, ¿a dónde pertenece? Si pertenece al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento. Cuando es el Antiguo Testamento, será una tradición de generación en generación. Y si es en el Nuevo Testamento, será una tradición o será la tradición apostólica. Si estamos analizando, como hace un rato hemos visto, como ahora lo pondré, Juan 3:16, Juan será tradición de generación en generación o apostólica. Apostólica, muy bien, porque está en el Nuevo Testamento, es un evangelio, muy bien. Entonces, volvamos a la Biblia y volvamos a esta misma cita bíblica. Volvamos a eso. Volvamos a Juan.
Juan capítulo 3, lo que nos pide acá, voy a ponerlo por acá, chicos. Nos pide Juan, 5 pasos por un buen análisis, ¿ya? Juan capítulo 3, versículo 16. Juan capítulo 3, versículo 16. Así amó Dios al mundo y le dio al Hijo único para que quien cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, mi primer paso dice transcribir. Entonces, busco Juan 3, 16, transcribo lo que me dice el verso 16 del capítulo 3 del Evangelio de Juan. Ahora, segundo paso, analizar el contexto. Pero miren, para que yo pueda analizar el contexto, me dice Juan 3, pero Juan 3 ya está subtitulado, dice, Jesús y Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Y si leemos todo el capítulo 3, nos vamos a dar cuenta que habla de esta visita de Nicodemo a Jesús. Y Nicodemo le pregunta a Jesús. Nicodemo era un hombre sabio, importante de aquel tiempo, conocido. Y Nicodemo se va a buscar a Jesús de noche, porque como era conocido, no podía dejarse ver. Se va de noche a buscarlo a Jesús y ni bien se ve con Jesús, le dice rabí, que significa maestro. Y le pregunta, este sabio que era Nicodemo, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Jesús le responde a Nicodemo, hay que nacer de nuevo. Nicodemo, siendo un hombre tan sabio, dice, ¿cómo un hombre tan viejo va a volver al vientre de su madre? Es imposible. Y Jesús le dice, no me refiero a ese nacimiento, porque recuerda que el que nace de la carne es carne y lo que nace del espíritu es espíritu. Es necesario nacer de nuevo, del agua y del espíritu. Y empieza a narrar todo este capítulo 3 sobre ese encuentro de Jesús y Nicodemo. Sobre eso. Y luego ya llega a decirle más cosas sobre el cielo. Es ahí donde el evangelista Juan empieza a narrar lo que dice, ¿no? Cámara por acá, por favor. Es acá, por ejemplo, lo que el evangelista Juan ya llega a decir. Así amó Dios al mundo, que entregó a su único hijo para aquel que todo que crea en él no muera, sino tenga la vida eterna, se salve. Es así como llegamos a este verso. Y si seguimos leyendo, miren, por ejemplo, acá. Y si seguimos leyendo, 16, ¿no es cierto? 17, dice, Dios no envió al Hijo al mundo para condenar al mundo. Le está dando más forma a lo que estamos leyendo. Sino para que se salve, para que salve el mundo gracias a Él. Para quien cree en Él, para quien cree en Él no hay juicio. En cambio, el que no cree ya se ha condenado por el hecho de no creer en el nombre del Hijo único de Dios. ¿Se dan cuenta? Ya se va dando un contexto más amplio de lo que queremos decir y a lo que queremos llegar. Es por eso la importancia de creer en Dios, en el Hijo de Dios, para salvarnos. Chicos, papás, estamos creyendo en que nos pasen el cuy para que se nos vaya el susto. Estamos creyendo en que nos froten con un poco de periódico. Estamos creyendo en que nos pasen el huevo de la gallina. ¿Y no vamos a creer en el Hijo de Dios? Hay que creer un poquito más, un poquito más. Entonces, transcribir, analizar el contexto, hemos profundizado un poquito más. Luego dice, analizar las citas paralelas. Es acá donde los chicos han tenido más problemas. ¿Qué son y dónde encontramos las citas paralelas? Estamos analizando Juan, capítulo 3, versículo 16. Ustedes se dan cuenta, estas citas pequeñitas que están acá, estas citas son las citas paralelas a esta cita que nos están pidiendo. ¿Dónde nos podemos dar cuenta de mejor manera? Cámara, debajo de esto siempre hay una línea, ¿han visto? Los que ven su Biblia a veces, siempre hay una línea. Y con letras más chiquititas está lo que nos quiere decir lo que estamos leyendo. Entonces vamos a venir acá. Juan 11, ¿no es cierto? Juan 2.
déjenme encontrarlo para que vean que estamos buscando todos. Debajo de eso está la explicación. 3:16. Ver dentro de la, fíjense por favor, dice acá, ver al respecto Juan 15:19, nos envía al capítulo 15 del mismo Evangelio de Juan, para ver qué dice. Ahora vengamos acá, a la misma altura del verso 16 nos manda, dice 18,32, ¿ya? O sea, al mismo Evangelio de Juan 18:32, pero nos manda un libro, miren, al Génesis 22:16. Veamos qué dice Génesis 22:16. Me voy al primer libro de la Biblia. Génesis 22:16. Y le dijo, juro por mí mismo, palabra de Yahvé, que ya que has hecho esto y no me has negado a tu hijo, el único que tienes. Nos habla del hijo único que tiene Dios. Esa es una cita paralela. Y sigamos acá en Juan para que vean. Está un poco viejita mi Biblia, pero es por el uso también que le hemos dado. Génesis 22:16. Y también está Romanos 5:8. Romanos 5:8. Vamos a ir en el Evangelio a la carta a los Romanos. Carta a los Romanos 5. Estamos en el capítulo 5. Capítulo 5. ¿Ven? Romanos, capítulo 5, versículo 8 nos dice. El versículo 8 dice así: pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Pero Dios dejó constancia del amor que nos tiene. Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. ¿Qué decía Juan 3:16? Pues tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él se salve. Y luego líneas más abajo, cuando analizamos el contexto, ¿qué decía? Que Jesús no vino a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Entonces, ya van entendiendo. Transcribir, contexto, citas paralelas. ¿A dónde pertenece? Nuevo Testamento. ¿Qué cosa era? Tradición apostólica. Eso ya en otro video explicaremos. Y es así como analizamos la cita bíblica, chicos. Es así como analizamos una cita bíblica. En el primer video y en este hemos hecho un recuento de estas cositas, chicos. Y ahorita lo vamos a hacer. Que es la Biblia, palabra de Dios, ¿verdad? Puesta por escrito. El autor principal de la Biblia es Dios, el autor secundario es el hombre, conocido como agiógrafo. Dios inspira al hombre para que escriba esto, y esta manifestación de Dios al hombre se llama revelación. Y luego por tradición es que se va llevando de boca en boca, de oído en oído, lo hecho y lo dicho por Jesús en el Evangelio y los mensajes que Dios fue dando, jueces, reyes, patriarcas, profetas, eso en el Antiguo Testamento. Muy bien. ¿Qué cosa también podríamos decir entonces? Que la Biblia era un conjunto de libros. ¿Cuántos libros tenía en total? 73. Dividido en dos partes, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento consta de ¿cuántos libros? 46. Y el Nuevo de 27. Si sumamos son 73, la totalidad de libros que tiene la Biblia. Y luego analizamos una cita bastante bonita, Juan capítulo 3, versículo 16. Juan es el libro, ¿verdad? Su abreviatura, JN, capítulo 3, la coma que separa al capítulo del versículo 16. Y hablando un poquito de signos de puntuación, por ejemplo, Lucas, la abreviatura LC, capítulo 15, coma, separa el capítulo de los versículos del 11 al 32.
Así como la coma separaba el capítulo de los versículos, el guión separa o nos dice desde qué versículo hasta qué versículo hay que leer. Entonces, del 11 al 32 hay que leer los versículos del 11 al 32 del capítulo 15 del Evangelio de Lucas. Ojalá lo puedan buscar, se van a dar una gran sorpresa, algo que conocen bien, sino que a veces no lo queremos recordar. Y luego, los 5 pasos. Utilizando Juan 3:16, 5 pasos. Transcribir, ¿no? Voy a buscar el Evangelio de Juan, el capítulo 3, el versículo 16. ¿Qué decía? Pues tanto amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él se salve. Luego analizamos el contexto, versículos anteriores y posteriores a la cita que se está pidiendo. Luego analizamos las citas paralelas, las pequeñas citas que estaban al costado, que nos hablan o tienen referencia a lo mismo que dice esta. Y luego, ¿a dónde pertenece? ¿Al Antiguo o el Nuevo Testamento? Si está en el Antiguo Testamento, habrá sido una tradición de generación en generación, como les decía, ¿no? Reyes, jueces, profetas, patriarcas, ¿no? Y si está en el Nuevo Testamento, tradición apostólica. Los evangelios, ¿no? Los 4 evangelios, el libro de los apóstoles, las cartas, todo eso. Es así rapidito en 2 cortos videos, uno de 31 minutos más o menos, que espero lo hayan podido ver, y otro de 20 y tantos minutos de video. Gracias por haberme escuchado, gracias por haber tenido este tiempo para poder compartir en casa. Independientemente de lo que podamos hacer nosotros bajo nuestro alcance para poder llegar a ustedes, creo que lo más importante, queridos papás, chicos y niños, es que nos reunamos en familia. Que papá y mamá estén en torno a la mesa ayudando al hijo a también ser esos maestros que la vida nos pide. El Señor ha permitido que pasemos este tiempo encerrados en casa, pero para amarnos más. Y ha permitido también que se den este tipo de clases virtuales o de videitos como este, tal vez con algunas fallas o muchas fallas, porque no somos expertos en hacer este tipo de cosas, porque hay que hacer lo más natural posible. Si se han podido dar cuenta, no he separado cita para que tengan ahí. También mis ojitos ya me fallan y a veces nos confundimos un poco. A eso queremos llegar, a que así vayamos aprendiendo todos. Así vayamos aprendiendo todos. Bendiciones, queridos papás, queridos jóvenes, queridos niños, los quiero mucho. Hoy, como saben, me han acompañado el renegón, no sé cómo se llama, pero es el renegón, y nos va a acompañar siempre. Seguro ya llevaré un muñeco al colegio para que sea un premio en primaria, para que se vaya de paseo a la casa con ustedes y para que lo cuiden, y siempre se irá con 1 o 2 citas bíblicas. Y también nos ha acompañado hoy día un travieso que ya ha estado tranquilo, felizmente, que es Bart. Todos tenemos una travesura. Papás, si por ahí ven ustedes que los chicos son muy traviesos, y a veces renegamos porque los niños son traviesos, porque paran correteando, gritando y saltando, hay que darle gracias a Dios que nuestros hijos corretean, saltan, gritan y hacen travesuras. Porque si no estaríamos llorando en la cama de un hospital porque nuestro hijo no se puede mover. Y también nos ha acompañado una niña muy tranquila, ella, la Osita. Todos tenemos de renegón, de travieso y de tranquilo, todos. Que los chicos experimenten también sus emociones, sus sentimientos, que nos digan qué piensan, qué sienten, aunque a veces nos sacan de la casilla y lo primero que hacemos es callarlos. Hay que aprovechar este tiempo para encontrar esos espacios, para encontrar el travieso que tenemos dentro, la tranquilidad que tenemos algunos y también los momentos de renegones que tenemos algunos. Muchas gracias. Nos vemos. Ha sido un gusto mandarles estos 2 videos cortos. Disculpen las fallas. Es la primera vez. Iremos mejorando. Es nuestro compromiso. Que Dios nos bendiga. Gracias. Nos vemos. Cuídense.